Bereshit bara Elohim et asamayim beet aretz. Bearet estaba tohu babohu, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim, sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Por la palabra de Elohim que tiene vida y poder, por medio de la cual no solo creó, sostiene, gobierna y reina sobre todo el universo y tiene autoridad y poder sobre toda carne, estamos ante la presencia de Elohim para llevar adelante este capítulo número 110 del testimonio del Espíritu que hemos recibido, aún en el capítulo número 15 del Evangelio Eterno, donde dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este capítulo 15 es un capítulo verdaderamente profundo y es un capítulo que nos hace totalmente dependiente de aquel que es la vida. Como él dice, que separado de él nada podemos hacer. En el capítulo 1 de Génesis, cuando Elohim crea al hombre, dice, hagamos al humano a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y descenderá sobre los peces del mar y los voladores de los cielos y las bestias y en toda la tierra y en todo rastrero que se arrastra sobre la tierra. Creó Elohim al Adán, al humano, al Adán, a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Elohim los bendijo y les dijo, sed fructíferos y multiplicaos y llenad la tierra, conquistadla, descended sobre los peces del mar, los voladores del cielo y sobre toda criatura que se desplaza sobre la tierra. He aquí, hermano, vamos a ver que, aunque muchas personas dicen que hay dos creaciones, realmente no hay dos creaciones. En este primer capítulo está el hombre espiritual, el hombre al cual Elohim le dijo que se fructificara, que multiplicara la tierra, que se multiplicara en la tierra, y al cual se le dio
la autoridad sobre toda criatura que habitaba sobre la faz de la tierra. Fíjense que a este hombre se le dice: sé fructíferos y multiplicaos y llenad la tierra, conquistadla, descended sobre los peces del mar, los voladores del cielo y sobre toda criatura que se desplaza sobre la tierra. Quiere decir que el hombre, en la imagen y semejanza de su creador, que tiene autoridad y poder sobre su creación, estaba ahora dándole, no diciéndole que vas a guardar la tierra y que vas a labrar la tierra, sino le está diciendo que se multiplique, llene la tierra y que la conquiste, y que tiene autoridad sobre todos los animales, tanto los voladores como los que se arrastran, como los que están en el agua. Sin embargo, en el capítulo 2, vamos a ver que a este hombre que los informa del polvo de la tierra y sopla en su nariz, se formó el eterno Elohim al humano, polvo de la tierra, y sopló en narices espíritu vivo, y fue el ser humano un ser viviente. Plantó el Adonai Elohim un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Fíjense, Adonai Elohim hizo brotar del suelo todo árbol atractivo a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aún no había en la tierra ningún arbusto del campo, ni había germinado ninguna planta del campo, porque Adonai Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para trabajar el suelo. Así que este hombre que él forma del polvo de la tierra, lo pone en el huerto precisamente para que se ocupara en las labores de no solo cuidar el huerto, sino también laborar, cultivar en él. Él era el cultivador de aquel huerto, de cuidarlo. Sin embargo, a este hombre que forma del huerto, primeramente se le da como compañía a los animales, y posteriormente se le da a la mujer como ayuda antagónica, como dice el Tanaj, y como también se conoce hoy como la ayuda idónea. Como les decía, al hombre del capítulo 1, Elohim lo hace a su imagen y semejanza, le dice que se fructifique, que conquiste la tierra, y le da, por supuesto, la base de alimentación, que era toda planta que tenía semilla y demás, pero fundamentalmente le dice que se fructifiquen y que conquisten la tierra. Sin embargo, al hombre formado del polvo, es decir, al hombre carnal, que él forma del polvo de la tierra, le decía que hay una diferencia, e insisto, para que notemos, entre el hombre creado del capítulo 1, lo vamos a leer otra vez, dice: Elohim le bendijo y le dijo: sed fructífero y multiplicaos, llenad la tierra, conquistadla, descended sobre los peces del mar, los voladores del cielo y sobre toda criatura que se desplaza sobre la tierra. Sin embargo,
al hombre, este es el hombre espiritual, al hombre carnal, creado en el capítulo 2, le da el trabajo de la tierra. Que esto lo podemos un poco que justificar con Caín y con Abel. Caín era un hombre que se dedicó a la labor agrícola, al suelo, a trabajar la tierra, pero Caín era pastor de ovejas, es decir, trataba de algún modo con el ser de la persona, trataba con el espíritu humano, si así pudiéramos, para notar la diferencia con el espíritu, en este caso de los animales, trataba con el animal y todo el que tiene una mascota o un animal sabe que es una vida y que requiere la misma atención que lleva un ser humano. Sin embargo, Caín se dedicó a labrar la tierra. Es importante también destacar que quien planta este jardín en Edén fue Elohim, fue el que plantó este huerto. Adonai Elohim plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí, o plantó allí también se puede decir, al hombre que él había formado del polvo de la tierra, y le dio mandamientos: de todos los árboles del huerto puede comer, con excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal. Así que hay una diferencia, y aquí la notamos, entre Caín y Abel, entre el hombre que se dedica a las cosas del espíritu y el hombre que se dedica a la labor de la tierra. Pero hemos de notar también que luego de que el Adán y Eva en este caso fueron echados fuera del jardín, pues viene su descendencia, en este caso que Caín, y Caín se dedica a las labores agrícolas y Abel en este caso al pastoreo. Cuando usted analiza la descendencia de Caín, no solamente se dedicó a la labor de la tierra, sino que edificaron ciudades. En este caso Caín fue el que edificó la primera ciudad, y sus hijos se dedicaron a otros oficios como trabajar los metales, el hierro, los instrumentos musicales y demás. Es decir, no se dedicaron a labores espirituales, sino más bien a los oficios y a la labor de la tierra. Sin embargo, toda esta, cuando llegamos a Noé y a sus hijos, Noé, un varón justo que sobrevivió al diluvio, y lo vamos a ver, que Noé viene por la descendencia de Adán. Dice, este es el libro de los descendientes de Adán. Desde el momento que Elohim creó al humano, lo hizo a semejanza de Elohim. Macho y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y viene la descendencia de Adán, Set, en este caso, que fue el hijo, luego que Caín fue echado fuera,
y Caín mató a su hermano Abel, pues Adán tuvo un hijo a su imagen y semejanza, al cual se le llamó Set, y por esta línea nació Noé. Hay una línea diferente que es la de Caín, que aparece en el capítulo 4, donde aparece la descendencia de Caín. Sin embargo, en este capítulo 5 vemos que Noé, que viene por la descendencia de Adán, Noé nace de Lamec. Dice que Lamec vivió 182 años y engendró un hijo, y llamaron su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y de la penosa labor de nuestras manos, a causa del suelo que el Eterno maldijo. Es decir, que a causa del pecado de Adán, Elohim dijo: maldita será la tierra por tu causa. Y le dijo que por el trabajo de sus manos, por el sudor de su frente, iba a laborar la tierra, y que ésta no le iba a devolver la fuerza. De manera que toda esta generación de Caín, que se dedicaba a trabajar la tierra, era un trabajo penoso, laborioso y penoso, y que no siempre lograban los frutos. Sin embargo, vamos a ver algo, que luego que Noé es escogido como un varón justo y que sobrevive al diluvio, sin embargo, Noé una vez que salen del arca y que Elohim le bendice a él y a sus hijos y hace un pacto para no destruir más la tierra por diluvio, luego que él le dice que saliera del arca, fue que Noé salió del arca, construyó Noé un altar al Eterno, y tomando de todo cuadrúpedo puro y de todo volador puro, elevó holocausto en el altar. Olió el Eterno el grato aroma, y pensó el Eterno: no volveré jamás a maldecir el suelo por causa del hombre, porque la tendencia del corazón del hombre es malo desde su juventud. Tampoco volveré a castigar todo ser viviente como lo he hecho. Mientras exista la tierra, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Debo decir que estos primeros hombres vivían sin calendario, vivían en la eternidad de Elohim, y que a partir del diluvio, una vez que se establecen estas estaciones, comienza un calendario que está revelado aquí en esta parte del Bereshit acerca de Noé y el diluvio. Está revelado el calendario a lo cual fueron sometidos los hombres. Debo decir esto porque realmente antes del diluvio el hombre no estaba sujeto a ningún tipo de calendario, porque vivían en la eternidad, vivían en la inmortalidad. Aun cuando Elohim, ellos pecan y pierden la inmortalidad, sin embargo, todavía no existía un calendario. Y ahora es aquí, a partir del diluvio, donde se establece un calendario según las escrituras.
por supuesto, y que habiendo venido el Mesías y habiendo devuelto al hombre la inmortalidad, pues de nuevo estamos sin calendario. Estamos sin el calendario producto de que hemos pasado de la muerte a la vida. Dice, Elohim bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sé fructífero. Esto está en el capítulo 9. Multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todos los animales de la tierra, sobre todo volador del cielo y sobre todo lo que se desplaza en el suelo y en todos los peces del mar. En vuestras manos fueron dados. Todo lo que se desplaza y vive os servirá de alimento, tal como los vegetales os lo he dado. Pero carne con sangre, que es vida, no comeréis. Fíjense que restituye la autoridad de este hombre de algún modo sobre los animales. Sin embargo, vamos a ver aquí que Noé, ahí se le da el pacto de que no exterminará más la tierra con diluvio. Esta es la señal del pacto que establezco entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros para todas las generaciones. Dice que él puso su arco en las nubes para que sea como señal del pacto que hago entre yo y la tierra, es decir, entre Elohim y la tierra, de no destruir. Ya hemos visto cómo él bendice a Noé y a sus hijos, le dice que sean fructíferos. Pero es aquí algo, Noé venía por la descendencia de Adán, de la parte espiritual. Sin embargo, la descendencia de Caín fue la que se dedicó a cultivar la tierra, a construir ciudades, es decir, a las labores de oficio. Pero la descendencia del Adán espiritual se dedicó al pastoreo. Sin embargo, aun cuando Noé en su esencia era un pastor y era un hombre espiritual, producto de que Elohim habló con él, él escuchó la voz de Elohim, oyó la palabra de Elohim y fue obediente a esa palabra. Sin embargo, una vez salido del arca, él planta una viña. Dice que Noé comenzó a cultivar el suelo y a plantar una viña. Sin embargo, parece que un poco Noé, como que su nombre significaba, como que por medio de Noé iba a venir un reposo, donde el hombre iba a reposar de las labores duras de la tierra. Sin embargo, parece que Noé, buscando esta bendición, pues plantó una viña y realmente esa viña dio fruto. Sin embargo, no le fue bendición a la vida de Noé y a su descendencia, por cuanto bebió del vino de el fruto que había dado su viñedo en este caso, y que al beber del vino, dice que bebió del vino y se embriagó y quedó desnudo en medio de la tienda. No quiero establecer una doctrina, pero si vamos al capítulo 2 o al capítulo 3, Adán y Eva en el huerto de Edén, una vez que comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice que ellos descubrieron que estaban desnudos. Sin embargo, la palabra de Dios le dice, y lo vamos a leer,
¿quién te enseñó que estaba desnudo? Fíjese, es lo que la pregunta que dice, el eterno Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Dijo, oí tu sonido en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, entonces me escondí. Y dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso del árbol que te mandé que no comiera, comiste? El hombre dijo, la mujer que me diste para estar conmigo, ella me dio del árbol y yo comí. Pero a lo que quiero llegar es a esta pregunta. ¿Quién te dijo que estaba desnudo? Es decir, ellos descubrieron su desnudez y le fue como vergüenza al darse cuenta, al tener conciencia que estaban desnudos después de haber comido del árbol. Fíjense que la pregunta que le hace Elohim a Adán es, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y después le dice, ¿acaso del árbol que te mandé que no comiese, comiste? Es decir, que la serpiente, uno de los propósitos que tenía la serpiente era descubrir la desnudez de Adán y de Eva. Fíjense que él le dice, ¿quién te dijo que estaba desnudo? Y por eso es que luego que la mujer le dice, la serpiente me engañó y comí, entonces el eterno Elohim dijo a la serpiente, ¿por qué hiciste esto? Todo la astucia en parte que usó, sé que hay muchos estudios acerca de este acontecimiento y que trajo una serie de acontecimientos y que aún están sobre la tierra, pues se ha manejado desde diferentes puntos de vista. Sin embargo, la pregunta primera que le hace el Eterno a Adán es, ¿quién te dijo que estaba desnudo? Y a la serpiente le dice, ¿por qué hiciste esto? Dijo a la serpiente, porque hiciste esto, serás maldito entre todos los animales del campo. Es decir, hermano, que al comer del árbol, no solo a veces yo pienso que un niño, no sé, cada cual tiene una experiencia en su niñez de cómo descubre su desnudez, cómo va descubriendo las partes de su cuerpo. A veces hoy, como decir, el conocimiento del bien y del mal en la niñez es prematuro. Los niños comienzan a tener un conocimiento que, sin embargo, generaciones anteriores tardábamos más en tener este conocimiento. Yo pienso que cada cual conoce el día que tuvo conciencia de sus partes, y otras muchas cosas que el hombre enfrenta en su desarrollo. Pero a lo que quiero llegar es que hay cierto paralelismo entre cuando Adán y Eva comen del árbol, descubren su desnudez y Elohim les reclama quién le enseñó que estaban desnudos. Quiere decir que una de los objetivos que tenía la serpiente era despertar el conocimiento del bien y del mal, y que eso incluía descubrir no solo la desnudez propia, sino la desnudez de la otra persona, es decir, en este caso de la mujer, y quién sabe también, porque dice maldito será. El Nahas no es la serpiente, es el serpiente, el Nahas, que es como se le dice. Sin embargo,
Noé, cuando dice que cosecha el fruto de este viñedo, que no fue quizás en manera alguna un pecado, porque lo que él hizo fue sembrar un viñedo y recoger su fruto. Sin embargo, él tomó del vino y dice que se embriagó con el vino del viñedo, y que en la tienda, es decir, en el lugar, eso tiene un nombre, es una casa que se hacía dentro del viñedo. Allí él se tiró desnudo, y uno de sus hijos, en este caso Canaán, Can, Sem y Jafet, eran los tres hijos de Noé. Pues Can dice que descubrió la desnudez de su padre. Sin embargo, aquí se cumple algo que está escrito, y es que tú no puedes maldecir a quien Elohim ha bendecido. Y es que Elohim había bendecido a Noé y a sus hijos, de manera que cuando Noé descubre que su hijo mayor, en este caso, había descubierto su desnudez. Vamos a leerlo en una versión Valera, porque dice: y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán. Es decir, él no maldijo a Can, su hijo. ¿Por qué? Porque Dios lo había bendecido. Sin embargo, maldijo a su nieto, al hijo de Can, diciendo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más: bendito sea Adonai mi Elohim, bendito sea por Adonai mi Elohim, sea Sem y sea Canaán su siervo, engrandezca Elohim a Jafet y habite en la tienda de Sem, y sea Canaán su siervo. Esto, hermano, se está cumpliendo, por supuesto, el cananeo, esta descendencia que viene de Can, y que son los cananeos, aquellos que cuando Elohim saca a Israel de Egipto, la descendencia de Sem, que viene la descendencia de Sem, y que llega Abraham, y luego es la descendencia de Abraham en este caso, cuando lo saca de la esclavitud de Egipto, le ofrece o le da por herencia la tierra de Canaán. ¿Por qué? Por cuanto Canaán había sido maldecido por Noé, precisamente esta maldición que alcanzaba hasta la séptima, hasta la cuarta, quinta generación, pues todo el cananeo fue despojado de su tierra, de manera que
el pueblo de Israel que sale de Egipto, cuando Elohim lo saca de Egipto, le dice: ustedes van a habitar una tierra que fluye leche y miel, una tierra con cisternas que ustedes no cavaron, con viñedos que ustedes no plantaron, con casas que ustedes no edificaron. Es decir, que el cananeo, la maldición que traía el cananeo era la maldición del suelo, es decir, de la ardua tarea. Y aunque Elohim dijo que no iba a maldecir mala tierra, sin embargo, el trabajo de estos hombres era para otro. Es decir, trabajaron para otro. Es la maldición que hay en los proverbios, incluso, que dice que es bienaventurado el hombre que puede comer del fruto de su trabajo, que disfruta de la casa que ha edificado, que disfruta de la mujer que Elohim le ha dado, porque incluso el hombre que se casaba, que sembraba un viñedo, pues lo exoneraban de la guerra, precisamente para que disfrutara tanto del viñedo como de la mujer con la cual se había casado. De manera, hermano, que esta maldición, ellos trabajaron, edificaron casas, plantaron viñedos, pozos de agua, cisterna. Era realmente el cananeo, en la enseñanza que he podido obtener por toda la tradición judía, Noé se casó con Naamá. Naamá era una descendiente de Caín, una hija de Caín. De manera que se estaban uniendo dos simientes. La simiente de Caín con la simiente, en este caso, del Adán espiritual. Del Adán que venía por la descendencia, es decir, el Adán que tuvo por hijo a Set, y de ahí toda esa descendencia hasta que llegó a Lamec, y Lamec engendró a Noé. De manera, hermano, que en Noé estaba ocurriendo algo inusual. Número uno, Noé, que era de una línea que venían en cierta enemistad, la línea de Caín venía en enemistad, y que eran diferentes, se dedicaron a los oficios, a la labor de la tierra. Sin embargo, esta línea de Set, de Adán, se dedicó al pastoreo, es decir, a lo espiritual. Pero en Noé, al casarse con Naamá, una descendiente de Caín, se unen las dos simientes. Se unieron las dos simientes, y es lo que, al parecer, y es lo que muchos, en este caso estudiosos de la Torá, estoy hablando de los judíos, es posible que esto lo estoy diciendo yo ahora, esta tendencia es lo que le llevó a él a plantar este viñedo y a no continuar con el pastoreo, porque Elohim lo que montó en el arca fueron los animales que estuvieron con él, de manera que él podía haber continuado con el pastoreo, porque quién mejor que él, que estuvo en el arca con todas las parejas de animales puros e impuros que Elohim había escogido para que se salvara con él, así que fueran una ayuda idónea, una compañía del hombre. Sin embargo, Noé se pone a plantar una viña, y esto, aunque él pudo cosechar el fruto, no fue de bendición para, en este caso, su familia. Una maldición que, por supuesto, todavía se está arrastrando. Ahora bien, llegamos al punto en que, viendo esto, por eso el Hijo dice: separado de mí, nada podéis hacer. Él es la vid verdadera y el Padre es el que cultiva. Porque fíjense, Noé fue un cultivador, pudo cosechar, pero sin embargo fue, de alguna manera, no fue bendición las cosas que ocurrieron después que él bebió del vino
de su viñedo no fue de bendición para él ni para su descendencia. Ocurrió un hecho que no fue de bendición. De la misma manera, Lot era un pastor de ovejas. Lot era un hombre espiritual que aprendió de su tío, y por eso él, siguiendo a su tío, a Abraham en este caso, que era un hombre espiritual escogido por Dios y que lo sacó de Ur de los Caldeos y lo llevó con él a la tierra que Elohim le había prometido. Sin embargo, Lot se hizo tan grande en el pastoreo y que creó de alguna manera la división entre él y Abraham. Y Abraham le dijo, bueno, ya que hay situación entre tus pastores y mis pastores, para evitar eso, si tú coges para el norte, yo cojo para el sur; si tú coges para el este, yo cojo para el oeste, porque toda la tierra está delante de ti. Y él escogió el valle, acercándose cada vez más a Sodoma, de manera que llegó un momento en que él dejó de pastorear y se dedicó a los negocios y a todas aquellas cosas que ocurrían en Sodoma y Gomorra. Por supuesto, al parecer estos sodomitas tenían un gran desarrollo. Estas personas de Sodoma, de Gomorra, habían un gran desarrollo en la agricultura, en el desarrollo de la ciudad, pero también el pecado de Sodoma y de Gomorra dice que llegó hasta la misma presencia de Elohim. De manera que Lot es el hombre que, como Noé, dejó de pastorear, y por causa de la prosperidad que tenía, se dedicó entonces a vivir de los negocios que se hacían allí en Sodoma y Gomorra. De la misma manera, Noé era un hombre pastor de animales, porque por eso precisamente Elohim pudo poner con él en el arca todas las parejas de animales que fueron salvadas de las aguas del diluvio. Así que él podía precisamente continuar con la labor de seguir pastoreando los animales. Así que, hermano, hay una diferencia marcada entre el hombre de oficio, el hombre que se dedica a laborar la tierra, y el hombre que se dedica a, en este caso, es una cierta parábola, la atención de animales, que es bueno, porque en verdad, cuando uno se dedica a cuidar animales, eso un poco que te humaniza, porque tú dejas de ver, si dejas de ver al animal como un animal, como algo que es inferior a ti, porque es un animal que tiene sentimiento hacia ti, que expresa muchas cosas hacia ti, pues te das cuenta de que a la misma vez tú vas siendo más humano y vas viendo de una manera diferente a tu prójimo. Va viendo, porque si para tu animal que convive contigo, que tú lo guardas de diferentes situaciones, que si se enferma lo atiende, como hacían Abraham con su rebaño, Jacob con su rebaño, David con sus rebaños, que la protegían de las fieras, del frío, que la llevaba a lugares, a pastos buenos, verdes, a aguas tranquilas, aguas de reposo. Pues de la misma manera tú te vas sensibilizando con la necesidad humana, te vas sensibilizando con el carácter del hombre, y vamos a decir que al humanizarte tú mismo, también aprendes a amar a tu prójimo. Sin embargo, Noé y Lot, en este caso también, dice que Lot, una vez que vino el juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra, dice que Lot llegaron a una cueva, Lot y sus hijas, por cuanto su mujer quebrantó el mandamiento que se le dio de mirar atrás. Ella debía haber puesto la mirada, en este caso, en el hombre que iba delante, en seguirlo, y que habían recibido el mandamiento de no mirar atrás.
y en sus hijas, las cuales también iban presentes, pero ella quedó rezagada y miró atrás. Así que esto trajo por consecuencia que las hijas también usaran del fruto de la vid y le dieron a su padre, y vino el insecto que cometieron las hijas de Lot, de donde proceden los amonitas y los la descendencia de Lot. Sé que unos son los amonitas, el otro no me acuerdo. Esto trajo por consecuencia que las hijas de Lot tuvieran relaciones con su propio padre para tener descendencia de su padre. Les decía que de la misma manera a Lot no le fue de bendición tomar del fruto de la vid, por cuanto parece que en Sodoma también ellos eran fuertes en la producción de vino, es decir, en sembrar viñedo, en producir el fruto de la vid. Y dentro de las cosas que cogieron y que salvaron del fuego de Sodoma y de Gomorra, cuando cayó el fuego en Sodoma y en Gomorra, fue el vino que ellos llevaron y que precisamente fue el que usaron para poder emborrachar, en este caso, a su padre, y traer este pecado, y que estos descendientes de Lot hasta la séptima generación no pudieron entrar en la congregación de Israel. Esa fue la maldición que trajo este pecado del insecto que cometieron, en este caso, las hijas de Lot, y Lot, que supuestamente estaba borracho y no supo lo que había acontecido, supuestamente. Hermano, lo que estamos diciendo es que en verdad han habido dos simientes, una simiente carnal, una simiente espiritual, que en Noé estas dos simientes se unieron. Sin embargo, por alguna razón, Noé, en vez de dedicarse al pastoreo, se dedicó a ser un agricultor, en este caso un viñador, un labrador. Se dedicó a labrar la tierra y a sembrar un viñedo. Llegamos al Mesías en el capítulo número 15 y él dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el que la cultiva, es el que la sembró, el que plantó, en este caso, a su hijo en el mundo, es el Padre, es Elohim, que aunque es Elohim, nuestro creador, es el juez del universo, el todopoderoso, sin embargo ahora, por medio de su hijo, nos ha dado la potestad, el poder, la bendición de ser hechos hijos de Elohim. Pero el mandamiento dice: sé fructífero, conquistar la tierra. De manera, hermano, que ¿a quién le está hablando? Al hombre espiritual, al hombre que puede oír la voz del Espíritu. Hay personas que están ahogadas. Hay ocupaciones, aún el hombre espiritual tiene ocupaciones y responsabilidades que no se la quita a nadie. Sin embargo, a pesar de todo eso, se ocupa en las cosas del espíritu, pero el hombre carnal se ocupa en las cosas de la carne y hace las obras de la carne. Pero el hombre espiritual, sin embargo, se dedica a las cosas espirituales. Ahora, vamos a ver algo que la misma naturaleza, es decir, la misma vida te está enseñando. Muchos hombres en el mundo son espirituales. Muchos. Por ejemplo, los espiritistas, esas personas que se dedican a tener
de algún modo, ellos dicen que tienen relación con espíritus y le dicen cosas a las personas, le dan remedio a las personas, son personas espirituales. Las personas que se dedican a determinada religión en el mundo, no voy a mencionar ninguna, a todas las religiones en el mundo, son personas espirituales. Son personas espirituales. Todo eso ha existido siempre en la tierra. Desde que existe el hombre, han existido hombres espirituales. Hombres que, y mujeres por supuesto también, que un poco testifican tener una relación espiritual. Ahora bien, hermano, llegamos al capítulo 15, donde le decía que llegamos al Evangelio. Al Evangelio, capítulo 15, donde se nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el creador del cielo y de la tierra? Es Elohim. ¿Quién plantó el primer huerto sobre la tierra? Fue Elohim. ¿Quién quebrantó por primera vez un mandamiento de la palabra de Dios? Vaya, vamos a decir así. Fue el hombre. ¿Quién hizo que se descubriera la desnudez del hombre? Fue la serpiente. ¿Quién fue que hizo que el hombre comiera, que el hombre quebrantara el mandamiento de Elohim y comiera del árbol del cual se le dijo que no comiera? Fue la serpiente. En el capítulo 19 voy a decir algo, y es que capítulo 19, versículo 23 dice: cuando Pilato dice, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito es escrito. Cuando los soldados hicieron colgar en este caso a Yeshua, tomaron su vestido, es decir, descubrieron su desnudez. Dice que tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron: no la apartamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mi vestido y sobre mis ropas echaron suerte. Quiere decir que aquí estaba la misma serpiente que obró en Edén, que obró para que Noé bebiera del vino, se emborrachara y su nieto, en este caso su hijo, descubriera su desnudez. Por supuesto que hay un mandamiento que dice: no descubrirá la desnudez de tu padre ni de tu madre. De manera que ese mandamiento venía desde Edén. Ese mandamiento venía desde Edén. Por eso Elohim le hace la pregunta al hombre: ¿quién te dijo? En otras versiones dice: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Yo lo leí en el Tanaj, pero en otras versiones, como conocemos nosotros de la Biblia, dice: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Y Adán culpa a la mujer culpa a la serpiente. Ahora, sin embargo, lo que quiero ir
al discernimiento espiritual. Le estoy hablando a hombres que quizás estén trabajando en un oficio y sean realmente hijos de Dios, son espirituales, pero sin embargo están en una ocupación que no es en la que deben estar. Pero también vamos a llegar de que el Señor dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Vamos a llegar ahí. Pero lo que estamos diciendo es que la misma serpiente, el serpiente, el Najás, que engañó a Eva, que emborrachó a Caín. Voy a decir algo aprovechando esto. Muchos hombres, hermano, da tristeza. Los hombres que están bajo el alcoholismo pierden la vergüenza, hermano. A veces no solo otro hombre lo desnuda. Se han dado muchos incidentes, personas bajo los efectos del alcoholismo se desnudan, tienen relaciones sexuales, después dicen que no se acuerdan, pero sin embargo todos estos hechos, me imagino que Sodoma y Gomorra, porque dice que el alcohol enardece el espíritu de las personas, pues en Sodoma dice que ellos pidieron conocer a los hombres que aquellos hombres que Lot había hospedado en su casa, no sabiendo que eran ángeles, y ellos le pidieron a Lot que lo sacaran, de manera que Lot le dijo: no hagan esto, porque yo le di abrigo en mi casa, yo le voy a entregar a mis 2 hijas, hagan con ellas como mejor le parezca, pero no a estos hombres que yo le di hospedaje en mi casa. Ahí Lot mostró que todavía parte de la justicia que había aprendido, porque Lot era un hombre espiritual, pero se dejó llevar por la codicia. Se dejó llevar por la codicia y fue a parar a Sodoma, a convivir como uno más dentro de Sodoma, de manera que incluso ya aquellos, los sodomitas lo tenían como un juez, como alguien entre ellos que era importante. Pero bueno, aquí sale la justicia de Lot y prefirió entregar a sus hijas antes que, sin saber que estaba hospedando ángeles. Pero a lo que vamos, hermano, que el serpiente ha venido obrando para, como decir, para que permanezca una maldición que quizás ya no está en la tierra, pero que él pretende preservarla, mantenerla en el hombre. Mantenerla en el hombre. Miren, hermano, muchas personas de oficio trabajan, los albañiles, conozco muchos que trabajan duro, sin embargo, comienzan a ingerir bebidas alcohólicas y prácticamente llegan sin el fruto de su trabajo a sus hogares. ¿Por qué? Porque todo lo que trabajan y lo que ganan de su trabajo lo pierden ingiriendo bebidas alcohólicas. Y muchos hombres trabajan, pero pierden el fruto de su trabajo por causa del alcohol. Lo que quiero decir es que el serpiente no ceja en su empeño de traer el pecado y la maldición, porque dice que la maldición sin causa no viene nunca. Así que algo comete el hombre, algo hace el hombre que da lugar a la maldición, en este caso al juicio de Dios. Y eso es lo que él provoca, el juicio de Dios. De manera que aquí lo que quiero decir es que cuando los soldados devisten, en este caso al Mesías, y echan suerte sobre su ropa cumpliendo la palabra que estaba escrita, estaban también descubriendo la desnudez del Mesías. Mira, hermano, no voy a hacer una doctrina de esto, pero esto tiene muchas profundidades.
a las cuales no voy a llegar ahora. Lo que importa es discernir el espíritu. Aun cuando Elohim estaba dando a su hijo como el Cordero de Dios, como el Cordero de Elohim, en forma, es decir, en sacrificio expiatorio por todos los pecados del mundo, la obra del Satán, del serpiente, estaba aquí. Estaba aquí. Haciendo que, cumpliendo las escrituras, porque las escrituras se cumplen, se cumplió en Judas, porque estaba escrito que el que comía pan con él levantó su calcañal, es decir, lo hirió en el calcañar. En este caso, Judas lo traicionó y se cumplió las escrituras en él. Así que las escrituras se cumplen, porque es que para eso están las escrituras, para que se cumplan, y todo lo que estaba escrito acerca del Mesías se tenía que cumplir. Les decía que hay profundidades en esto, hermano, pero el propósito ahora es discernir el espíritu, discernir la obra del Satán, de la serpiente, y discernir la obra de Elohim y la palabra de Elohim. Nuestros hermanos mayores, nuestros apóstoles, en unanimidad dijeron: probad los espíritus a ver si son de Elohim. Todo espíritu que no reconozca que el Hijo de Elohim se hizo hombre, que vino como hombre, que se hizo carne, que la palabra de Elohim se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su tabernáculo entre nosotros, no es de Dios. De manera, hermano, que debemos discernir los espíritus. Muchas personas son espirituales y están en el mundo. Yo era espiritual también. Yo les decía que yo era un hombre espiritual desde mi adolescencia. Realmente mi abuela, mis abuelos eran personas espirituales. Mi mamá era una persona espiritual. Mi padre también eran personas espirituales. Sin embargo, como dice una palabra de Elohim, mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. No puede ser que un espíritu te lleve a adorar imágenes, por cuanto el mandamiento de Elohim dice que amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu fuerza, y que no te harás imagen de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. Y lo primero que hace un hombre espiritual que no conoce a Dios es adorar imágenes. Muchos hombres espirituales están sirviendo a la humanidad de algún modo. Sin embargo, no están discerniendo el espíritu que lo está guiando. Porque si usted, como dice, está guiando a un rebaño, está guiando, usted está haciendo de alguna manera como una viña, vamos a decir así, porque a veces, en este caso, los grupos religiosos se consideran la viña del Señor. Se consideran la viña del Señor. Sin embargo, la viña del Señor la están edificando los hombres. Es un hombre el que está trabajando en la viña. Sin embargo, el capítulo 15 de la palabra de Elohim dice, del Evangelio Eterno dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, es el agricultor. ¿Y dónde está plantado esa viña? Está plantada en el mundo, para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Así que, hermano, por eso él dice: separado de mí, nada podéis hacer. Pero debemos discernir el espíritu. Porque si usted está en una viña donde los hombres son los labradores, en este caso el agricultor,
Y en este caso, un pastor es la vid, y alrededor de él están todos los pámpanos dando fruto para ellos, para él, en este caso, para su institución. Estoy diciendo que debemos discernir los espíritus, porque la vid verdadera es el Hijo de Elohim y el labrador es el Padre, y la tierra entera es donde fue plantado para todo el mundo esta viña, y que separado de él nada podemos hacer. Sé que esto tiene profundidades, como le decía, esto tiene profundidades. Mire, hermano, yo no tengo otro mensaje que llevarle a usted al único pastor, al pastor que su vida dio por sus ovejas. Yo no tengo otro mensaje que no sea la palabra de él, que dice que él es la vid verdadera y que su padre es el labrador, y que separado de él nada podemos hacer. Conozco, por supuesto, las doctrinas que existen, por lo menos, y en la que yo estuve durante 20 años, y no tengo otro mensaje, hermano, para toda persona que sea espiritual y esté sobre la faz de la tierra. El Hijo de Elohim es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Y separado de él, nada podemos hacer. Es en su palabra que debemos permanecer para tener los frutos que el Padre nos dijo: sed fructífero y multiplicado sobre la tierra. Así que, hermano, es el Padre el que elabora, el que hace crecer, el que limpia aquellos pámpanos para que den más fruto. Es el Padre el que hace que usted sea fructífero, que usted conquiste la tierra y que usted vuelva a la bendición del principio con que Dios bendijo al hombre espiritual que él creó. Que la paz, como dice, gracia y paz de el eterno, de Elohim, del que está sentado en el trono, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y del Cordero, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes, que tiene autoridad sobre los reyes de la tierra, y nos hizo un reino y sacerdotes para nuestro Elohim. Emet.